Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de telemetroradio.com, quienes nos ven a través de Metcon Go y también en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Buen día, DJ Alex. Buenos días, hoy es viernes 16 de abril del año 2021. Estamos en Cuarto Poder y las noticias de interés nacional e internacional no cesan. En el campo internacional tenemos pues para analizar el anuncio del presidente Biden que hizo ayer, en el que señaló que finalmente Estados Unidos retirará las tropas de Afganistán y que ese retiro se hará en conjunto con las tropas de la OTAN. En un mensaje desde el Salón Oval de la Casa Blanca señaló eso, y al día siguiente los secretarios de la OTAN, junto con el secretario de Estado Antony Blinken, señalaron exactamente lo mismo en una reunión en la OTAN. Así que pues, cerca de cumplirse 20 años de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, que marcaron la nueva era antiterrorista en este siglo XXI y que ocasionó que los Estados Unidos y tropas de la OTAN intervinieran directamente en Afganistán para acabar con el grupo Al-Qaeda, pues antes de que se cumpla ese 20º aniversario, saldrán las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán, en un país que ya está con una situación totalmente distinta a la de hace 20 años. Por otra parte, la agencia de calificación Moody's cambió la perspectiva que había sido negativa del centro financiero en su última calificación a estable. Eso es una muy buena noticia. Eso refleja pues la confianza en el sistema financiero panameño, a pesar de los ataques que está recibiendo internamente dicho sistema, ataques que todos desafortunadamente vienen del órgano legislativo. De la misma manera, el sector marítimo, prácticamente de forma unánime, se ha pronunciado en contra de la aprobación en tercer debate de un proyecto de ley que pretende, al margen de lo establecido en el Código de Trabajo y al margen de lo consensuado en primer debate con los representantes del sector marítimo, incluyendo los representantes gubernamentales, esto es, la Autoridad Marítima de Panamá, aprobaron los diputados en la Asamblea, de intervenir en el salario mínimo, creando una nueva categoría de salario mínimo para el sector portuario. Eso, según han dicho los representantes de ese importante sector de la economía panameña, lejos de fomentar el necesario crecimiento que se requiere post pandemia y de fomentar una reactivación del sector, lo que ocasionaría sería dejarnos fuera del mercado. Porque no estamos solos. En materia de portuaria y logística se compite con países vecinos y puertos vecinos que en términos de distancia marítima están muy cerca. Me estoy refiriendo a Cartagena, me estoy refiriendo a Santa Marta, me estoy refiriendo a Buenaventura en Colombia, me estoy refiriendo a los puertos en Costa Rica y a los puertos del Caribe. Entonces, esa es la consecuencia de tener diputados populistas que no estudian a profundidad, que nos cuestan 122 millones de dólares al año esa asamblea, y parece que no tuvieran asesores, que no tuvieran consejeros, que no tuvieran personas que les hagan poner contacto a tierra. Entonces, ahora, y encima en una asamblea que es dominada totalmente por el partido de gobierno. Es inverosímil, Flor, que tenga que salir la Autoridad Marítima de Panamá a cuestionar un proyecto de ley que aprobaron en la Asamblea. Cuando eso sucede, lo que se espera es que ese proyecto sea vetado por el Ejecutivo. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Hay además una usurpación de funciones flagrante del Ejecutivo. No sé si viste que ayer también nos enteramos de un nuevo proyecto de la Asamblea para crear un bono solidario para jubilados y pensionados. Sí. Esa es una cosa que, ¿de dónde van a sacar la plata? Además. Primero, ¿dónde van a sacar la plata? Y segundo, eso tiene que ser un estudio. Es el populismo galopante. Aquí no hay políticas públicas de nada. O sea, eso es lo que tendría que hacer, por ejemplo, el MIDES
y decir, ¿sabes qué? En este grupo de edad estamos fallando por tal razón, el objetivo es tal y la meta es tal. Y eso no está pasando. Eso no está pasando. Entonces están usurpando las funciones del Ejecutivo y ya se están acostumbrando a hacer lo que es lo que más me preocupa. Si fuera una cosa aislada, pero es que ya es cada vez más frecuente. Sí. Eso es grave. Definitivamente. Bueno, y en el ámbito internacional, Flor, ayer fue noticia que el exsecretario del expresidente Martinelli, Adolfo de Obarrio, mejor conocido como Chichi, fue liberado por decisión del Tribunal de Apelaciones en Italia, con el argumento esbozado por su abogado de que Panamá, como no ha ratificado en la Asamblea el tratado de extradición signado entre Italia y Panamá del año 2013, pues él no podría ser extraditado con base en ese tratado. ¿Tú sabes qué pensé en ese momento? A mí me surgieron varias dudas. Sí, pero yo en ese momento nada más pensé, yo no sé si estos diputados hacen más daño haciendo o no haciendo. Sí, pero... Porque, ¿cómo es posible que viene un personaje de Italia en el 2013, firma con Núñez Fábrega, uno de los sopotoscientos cancilleres que tuvo Martinelli, este tratado, sale en Gaceta Oficial y los diputados no lo ratifican? Bueno, no ha sido ratificado, no significa que no pueda ser ratificado, pero... Sí, pero ya para qué eso no es retroactivo. No, independientemente de eso, está vigente el tratado anterior, que es de 1930, pero además está vigente y es obligante para ambas partes la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 44 establece todo un procedimiento para extradición de delincuentes requeridos o personas señaladas por delitos requeridos por otros países, por países signatarios. De manera que a mí se me hizo curioso el argumento porque, reitero, el artículo 26 de la Constitución de Italia, y se me hace más curioso el argumento del abogado que dice que es que porque es ciudadano italiano. La única prohibición que establece la Constitución italiana para extraditar nacionales y de cualquier nacionalidad es cuando esas personas sean requeridos por la comisión de delitos políticos. Los delitos políticos tradicionales son la rebelión, la sedición y la sonada. Con el desarrollo del derecho en los últimos tiempos, pues se han incluido algunos otros tipos de delitos políticos, pero el señor de Obarrio no está requerido por Panamá por delitos políticos, sino por delitos contra la administración pública, delitos comunes, blanqueo de capitales, corrupción, ese tipo de cosas. Probablemente fraude con la contratación pública, qué sé yo, pero no son delitos políticos. Entonces, no habiendo esa condición que prohíbe la Constitución italiana extraditar a personas requeridas por delitos políticos, lo que sí exige es que la extradición esté amparada por convenios internacionales, y el convenio, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un convenio multilateral internacional, es decir, está cobijada la solicitud de extradición que debe formular Panamá por ese convenio. Si bien no tiene un tratado bilateral entre Panamá e Italia ratificado por la Asamblea, sí fue ratificado por Italia y es ley de la República en Italia ese tratado, curiosamente, pero en Panamá no ha sido aprobado, no ha sido ratificado. Entonces, curioso, me llamó la atención una de las frases del abogado que deja para el análisis, que dijo: salvo que el señor de Obarrio decida regresar a Panamá y someterse a la justicia voluntariamente. Voluntariamente. Así que bueno. Y a propósito, y por asociación de ideas, tremendo pachangón. Ayer... Oye, otra vez se vio a Bolota con Martinelli celebrando el cumpleaños de una de las abogadas de Ricardo Martinelli. Bolota, en verdad, ¿por qué no salta y ya al partido rezando mucho? Y esa es lo que se vio en el clip, en el videoclip que circuló en redes sociales. ¿Quién sabe qué otros personajes que hacen parte de ese trampolín político estuvieron allí, que no se apreció en el video, pero en el video se aprecia al señor Martinelli eufórico, en un estado de euforia. Por cierto, no se cambió, noté eso, porque ayer por la mañana estuvo por el edificio Gil Ponce en una de sus presentaciones periódicas. Pero ni él estaba más perdido que el hijo del Inver. Sí es, pues,
desorientado, con la misma camisa con que estuvo en la corte, estaba ayer en la saltadera de la fiesta del jolgorio. Exacto, pero y mira, nadie con mascarilla. Nadie con ¿Dónde mascarilla. está el MINSA? No está. Está multando a los de Atlapa, Guido. Otra cosa, en verdad, miren eso. No, Entonces, allá estaba todo como achaques, como... Con camisa sin mangas, ese es el flamante diputado Bolota, que es promotor de la ley, del proyecto de ley aprobado en tercer debate, que la Autoridad Marítima de Panamá está diciendo que eso no fue consultado con ellos. No. O sea, si En un eso es que extranjero, andan- si un en eso es extranjero que te andan pregunta nuestros cómo son diputados. los políticos en tu país, muéstrale ese video. No, a mí me da mucha vergüenza. ¿Y qué le vas a mostrar? No, prefiero no mostrarle nada. Pero Ni que no hay políticos en mi país. No, Raza en peligro de extinción. desafortunadamente no es una de mis cualidades ser mentiroso, pero tampoco tengo por qué hacer sorna de eso, porque no todos son así tampoco. No, pero... Eso sería Pero los que no son así, tampoco dicen nada. Y ese es el problema de este país. El problema de los países no es lo malo que pasa, sino el silencio de los buenos Sí, ante eso malo que pasa. Así es, eso es una frase célebre Oye, y de Ricardo Mahatma Martinelli, Gandhi, ¿no? Ricardo Martinelli, de verdad que llegar a viejo, Mira. llegando a notificarte, tú ni siquiera sabes por cuál caso, tienes 85,000 casos, tienes que llegar allá a notificarte, no sabes por qué estás yendo, estás más perdido, llegas allá en la noche acá, los hijos presos. Eso no es la vida que un viejo quisiera. Bueno, cada quien hace de su vida, cada quien construye su vida a su manera y cada quien la destruye también a su manera. Así Sí. que para los que creen que es agradable estar en la situación en que está el señor, que ocupó el solio presidencial en Panamá por 5 años, es decir, la más alta dignidad que el pueblo le otorga a un ciudadano para dirigir los destinos de la nación, y creen que eso es una gracia, mírense en ese espejo, simplemente, no puedo decir nada más. Y me dirán, bueno, pero es que no es el único, hay otros igual o peor en la faz del planeta Tierra, sí, pero esos no son los ejemplos que uno le debe desear que emulen ni sus hijos ni sus nietos, ¿no? Ni sus amigos. No sé, me parece que es un tema para discutir ampliamente, pero que yo creo que nadie quisiera estar enfrentando, por ejemplo, el tipo de cosas que está enfrentando el señor, pero que él solito se ha metido en ese atolladero. Sí. Esa es la realidad. Sí, estas fiestas, estas cosas son como una vía de escape, me imagino yo, para el estrés que debe estar teniendo permanentemente, si es que lo tiene, ¿no? Hay personas que dicen que no, que él es inconsciente, que eso se le resbala todo. Yo no creo. Yo creo que uno tener los hijos, por más adultos y grandecitos que sean, detenidos en una prisión en un país extraño, requeridos por la primera potencia del mundo para responder por delitos tan graves como blanqueo de capitales, no debe ser agradable para nadie. Fiestas vemos, corazones no sabemos, eso es cierto, pero, oye, cuando uno lidia con emociones humanas se da cuenta que hay de todo. Oye, Flor, y pasando a otro tema, sigue sin avanzar el proyecto de cannabis medicinal en la Asamblea. 47 meses ya. Porque los diputados andan en otra cosa. Y negociando oligopolio, negociando qué se llevan ellos. Cuando quieren impulsar algo, a la velocidad del rayo. Nuevo México lo aprobó esta semana. Así sea inconsultamente, como el proyecto de ley que venimos hablando de los puertos. Pero cuando es una cosa de interés público, mira, de yo salud te voy a decir, pública, lo de que se interés mueve nacional, ahí, no, eso no tiene de nada que interés ver. económico, porque además ahí hay un negocio en ciernes interesante para reactivar la economía panameña. Sí, Guido, pero nadie piensa en nada más que hay para mí. Si no hay algo para ellos, no les importa si es lo más importante para el país. Solo importan sus intereses. Yo cubrí asamblea como cuando tenía 18 años, yo no sé, 19 años, y la cubrí como por 4 años. Yo ni siquiera iba al periódico, yo iba solamente a la asamblea. Cuando yo llegué ahí y empecé a ver las negociaciones de los diputados para los proyectos de ley, esto era en el gobierno de Martín Torrijos, yo te voy a decir, yo me choqué con la realidad muy temprano. Pero eso de que este es un proyecto bueno, ¿por qué no lo pasa? Pues porque no hay nada para ellos. Ha sido así desde siempre y cada vez es peor.
Pero ha sido así desde siempre. Eso hay que de alguna manera cambiarlo. Y yo creo que eso va más allá del factor humano. Tiene que haber un marco de elección de los diputados que por lo menos prevenga ese tipo de perversión. El problema también son las personas. Tú puedes poner la mejor constitución del mundo y el problema siguen siendo las personas. Sí, pero el juega vivo, la cultura. Sí, pero cuando tú tienes un marco constitucional que sirva de valladar a que se cuelen los peores, ¿no? Como sucede ahora, que ahora se cuelan los peores y desafortunadamente y en Panamá desde hace rato es un secreto a voces, que ya no es ni secreto porque hemos visto a exministros de seguridad que han denunciado a medias que hay el narcotráfico y el crimen organizado metido en la política. No, ni ministro, entonces, o sea, el mismo presidente Varela no lo dijo. Bueno, el presidente Varela. Pero nunca, y eso siempre se lo critiqué. El ministro de Seguridad en su tiempo, José Raúl Mulino. Totalmente, pero ¿por qué ninguno va y denuncia las cosas? Yo siempre he criticado eso. Si no tienes las pruebas, no lo digas. Y hemos visto actos que son manifestaciones de eso. Es decir, el asesinato del exdiputado Yoyi Vergara, creo que se llamaba. Yoyi, que iba solo los jueves a trabajar, ¿te acuerdas? Así es, en Chepo, relacionado con el crimen organizado. Hemos visto a diputados envueltos en temas de comisos de sustancias ilícitas, con los carros y las placas de los diputados, etcétera. O sea, hay una serie de manifestaciones alrededor. Y no solo de diputados, también de otros dirigentes políticos. Entonces, sí. Pero eso es consecuencia de que no tenemos el marco adecuado, el marco legal y constitucional adecuado. Si hubiera el marco, yo no digo que no se cuelan, pero les cuesta más trabajo colarse. Totalmente. Eso es. Ahí sí te la compro. Pues vamos a un cambio y vamos a volver y hablamos un poquito más sobre este último tema que estamos hablando, que son los cambios a la Constitución, porque eso habría que hacerlo a través de un cambio constitucional. Esta semana también supimos del Tribunal Electoral que rechazó un app gratis que iban a usar los proponentes de la constituyente para que la gente pudiera decir si quiero o no quiero constituyente a través de un app gratis en su celular, para que la gente no tuviera que ir a visitarlos a su casa en plena pandemia. Entonces los mandan a usar un app que cuesta $36 y que no tenemos idea a quién llega, porque dicen ellos que es para dueños de la licencia y no sabemos quiénes son los dueños de esa licencia. Aparte, habría que comprar un nuevo celular porque no se pueden usar los celulares usados. Y también habría que pagarle al activista. Y el tiempo de aire, la data. Y el tiempo aire, claro. Y además el activista podría ir incluso preso porque la ley dice que solo puede usarlo para ese fin y además no lo puede prestar. Entonces, todo es como el enanismo del Tribunal Electoral cuando más altura se requiere. Democracia es que la gente pueda decidir, no que el Tribunal Electoral, que debería garantizar esta democracia, diga que no a todo. Vamos a un cambio, volvemos a hablar de este tema. Ya estamos de regreso con más. Guido, ¿tenemos a nuestro invitado al aire? Creo que sí, ya tenemos el contacto con el invitado de hoy, el licenciado Carlos Ernesto González Ramírez, del movimiento Panamá Decide. ¿Lo tenemos, Alex? Lo tenemos. Hola, Carlos Ernesto, bienvenido a Cuarto Poder. Carlos Ernesto, buenos días. Esta semana supimos de una decisión del Tribunal Electoral que a mí me ha dejado verdaderamente sorprendida. Y es que ustedes, que son los que están proponiendo la constituyente, no van a poder recoger las firmas con un app gratis que hubiera impedido la visita de personas a las casas en plena pandemia, sino un app de $36 que habría que pagar, además de un celular nuevo, además de activistas, además de un pocotón de cosas que cuestan mucha plata. A mí me ha dejado pensando y es el enanismo del Tribunal Electoral cuando más se requiera. ¿Por qué no es la gente la que puede decidir firmo o no firmo, me gusta o no me gusta la idea? Eso se llama democracia. Sí, bueno, en realidad a nosotros nos sorprendió mucho porque nosotros llevamos desde el año pasado un proceso para poder aprobar una app que se baja en el celular de cada persona y que de manera segura pudiese expresar su voluntad sin que el Tribunal Electoral sintiera que hubiese algún tipo de violación a esa voluntad.
Y en ese proceso hubo todo un esfuerzo de carácter tecnológico que se fue avanzando de manera apropiada hasta el viernes pasado, en donde se envió la última información que hacía falta para poder aprobar el app. Pero ese mismo día recibimos una nota del Tribunal Electoral diciéndonos que no iban a permitir el app, y las razones que daban yo realmente no las comprendo, porque lo que nos dicen es que mediante algoritmos en las redes sociales se puede manipular la voluntad de las personas, pero eso se puede hacer con cualquiera de los otros medios. Entonces, o sea, no hubiera campañas políticas. Las campañas políticas lo que pretenden es precisamente afectar la voluntad de las personas. O sea, yo realmente la explicación no tiene sentido frente a una realidad compleja que no es una elección. Es decir, nosotros tenemos que recoger 581,000 firmas en 6 meses. Esos son 3.192 al día. 3.192 firmas al día. Esos son cerca de 8 partidos políticos en 6 meses. Los partidos políticos tienen años para poder recoger las firmas, para poderse constituir, y usan este sistema que nos han mandado a nosotros a usar, que es un sistema extremadamente oneroso. Para darles una idea, a nosotros cada celular de esos que ellos nos están pidiendo que usemos con el app de ellos, al final nos sale costando en los 6 meses, cada uno, $3,000. Es decir, que si yo tengo 500 activistas, estamos hablando de $1,5 millones, nada más para poder utilizar ese app. O sea, es un impedimento enorme para un movimiento ciudadano que no tiene recursos, que no está en una elección, que no, el mismo movimiento solamente gana que se logre verificar la voluntad popular para poder hacer ese esfuerzo. Eso es una barrera y un obstáculo innecesario cuando la tecnología permite que se usen mecanismos que además en pandemia son más apropiados, porque en realidad en pandemia utilizar el sistema que nos está diciendo el Tribunal Electoral implica tener que ir a donde las personas se tienen que quitar las máscaras para poder poner el celular ese enfrente de su cara. Acuérdense que el activista no puede soltar el celular. O sea, es un sistema que además es peligroso, nos pone en riesgo todo el proceso, porque si el Ministerio de Salud nos vuelve a encerrar, hasta ahí llegó la recolección de firmas. Entonces, yo siento que, miren, la verdad es que el proceso había ido perfectamente bien, no sabemos qué pasó. La conversación con el Tribunal Electoral era muy transparente y nosotros teníamos prácticamente la certeza de que si cumplíamos con los aspectos técnicos, no había razón para no aprobarlo por parte del tribunal. Obviamente, esto hace extremadamente difícil la recolección de firmas de manera innecesaria. Así que nosotros le estamos presentando al Tribunal Electoral una nota hoy pidiéndole que reconsidere la medida, porque esto es vital para este esfuerzo, y no solo nuestro, de todos. Carlos Ernesto, el Tribunal Electoral ayer reaccionó al comunicado o a la nota de prensa que sacó el movimiento Panamá Decide, y entre las reacciones está, por ejemplo, lo que publica hoy el diario La Prensa del director de organización electoral, Osman Valdés, sobre el costo de los 36 anuales por cada móvil con el software del Tribunal Electoral. Dice, leo textualmente, Valdés dijo que lo que se paga es la licencia, pero indicó que si solo hubiesen usado libros, también había que pagarle a la persona que llevaba los ejemplares. Abro comillas, ese costo lo pagan todos los partidos políticos. Son reglas generales para todo el que inscribe partidos, constituyentes o revocatoria de mandatos. Sí, pero hay una gran diferencia. Sí, los partidos tienen financiamiento. Sí, pero además de eso, es que me parece que el licenciado Osman Valdés está confundiendo peras con manzanas. Porque una cosa es el activista al que hay que pagarle y otra cosa es la licencia por el app, que además nadie sabe a dónde van esos $36. A mí me parece ellos dicen que es al dueño de la licencia. Al dueño de la licencia de seguridad. ¿Pero quién es el dueño de la licencia de seguridad? Bueno, eso es lo que no se sabe. Eso, independientemente de quién sea, tiene que ser transparente. Exacto, pero tiene además, que ser transparente, pero por eso, a ver, para ver quién es el beneficiado. El Tribunal Electoral no cobra por los libros. ¿Por qué si va a cobrar por el app?
Y los libros cuestan, los libros tienen un costo. Si es que el Tribunal Electoral es una entidad del Estado que es subsidiada por los impuestos de los panameños. Pero además, ¿por qué hay que pagar por un app que en verdad se puede instalar gratis? ¿Ustedes no tenían una propuesta para hacer esto gratis? Sí, la propuesta nuestra es completamente gratis para el ciudadano y el ciudadano puede emitir su voluntad desde su casa. No tiene que salir ni correr el riesgo en medio de la pandemia. Es decir, lo que dice el licenciado Valdés, en realidad yo no lo comprendí porque con el app del tribunal también hay que pagar al activista. O sea, es exactamente igual que los libros móviles. Lo único que este es un libro digital en vez de móvil, en vez de físico. Pero es la misma cosa. Y obviamente eso es lo que se ha usado con los partidos políticos. La recolección de firmas para la constituyente nunca se había usado. Ellos sacaron el decreto el lunes. Es la primera vez que lo están poniendo para la recolección de las constituyentes. En realidad eso es un libro móvil digital. Es igualito al libro físico. La diferencia es que no hay una discusión después de si la firma es válida o no es válida, porque se certifica inmediatamente. Pero eso se puede hacer perfectamente con un app que las personas bajan a su celular, que es gratis, que el Tribunal Electoral tiene control sobre el proceso, que es el Tribunal Electoral el que certifica que la persona que está firmando es la que está firmando. O sea, y que facilita todo el proceso en medio de una pandemia. Yo realmente, y que la excusa del tribunal para no permitirlo, sin haber terminado el proceso tecnológico, fue que sencillamente se pueden manipular la voluntad mediante campañas en redes utilizando algoritmos, y eso es verdad para cualquier cosa. Pero eso, o sea, eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú subas un app, lo bajas en tu celular y expreses tu voluntad en el celular. Eso tiene que ver con otras cosas que puede suceder con un libro móvil y puede suceder con el app de ellos igual. La única diferencia es el obstáculo que se pone mediante un sistema y el otro. Es más, también podría hacerse, y entiendo que el problema es que ellos tienen un problema tecnológico interno, que si se supera, también se podría bajar el app del Tribunal Electoral en los celulares de las personas. Sin embargo, ahí el problema está en los $36 de la licencia, que es bastante inaudito en mi concepto, porque hoy en día nadie cobra semejante cantidad de dinero por una licencia de un app a un celular. O sea, todos los panameños usamos celulares y bajamos apps todos los días y no nos cobran un real. Y cuando cobran, no llega ni siquiera a una cifra marginal de esos $36. Una pregunta, entonces, hoy va a presentar un recurso de reconsideración y si ellos insisten que es lo más probable, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Bueno, nos hacen la vida mucho más difícil. Nosotros, paralelamente a esto, estamos buscando que alrededor de unos principios y unos objetivos generalizados y de un apoyo específico para la elección de los constituyentes, se sumen al esfuerzo otras fuerzas, como organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, partidos políticos incluso, que se sumen también, porque esto realmente es un esfuerzo ciudadano. Esto no es un tema de elección política, este es una forma de auscultar la voluntad ciudadana en materia de la constituyente. Y hay una confusión en mi concepto de parte del Tribunal Electoral con eso. Nosotros no recibimos fondos de ningún tipo. Es más, no somos un ente jurídico, ellos no nos dan personería jurídica. Nosotros no podemos recibir donaciones que sean deducibles de los impuestos, como son los partidos políticos. Es decir, es una situación completamente diferente y yo creo que hay una confusión en este proceso y lo vemos en las declaraciones del licenciado Osman Valdés, que nos asimila a los partidos políticos y otras situaciones similares. Sí, hay un tema ahora que hablaste de los partidos políticos y hay una duda, y entiendo y es válida, de muchas personas por la desconfianza justamente que se ha generado a lo largo de los años con los partidos. Y es, ¿por qué necesitan el apoyo de los partidos? ¿Por qué es clave este apoyo de los partidos? ¿Y cómo no se traduciría en beneficio para ellos, no? Sí, lo que es clave es el apoyo de todo el mundo, porque son 581,000 firmas en 6 meses.
Entonces, es clave que todos nos sumemos. Claro, lo que pasa es que hay una enorme desconfianza entre todos los panameños que nosotros estamos tratando de superar mediante mecanismos que hagan a los ciudadanos confiar y fórmulas que hagan a los ciudadanos confiar y a nosotros mismos. Y eso es hacer las cosas alrededor de compromisos y objetivos muy específicos que serían los que también ayudarían a entender qué es lo que van a hacer los candidatos a constituyentes en la segunda etapa. Si logramos la firma, entonces viene la elección y son los candidatos a constituyentes los que van a decir cuáles son las reformas que quieren hacer. Pero nosotros estamos tratando de lograr un consenso nacional a través de ciertos objetivos en las reformas que sean comunes para todos. Que además de paso, las hemos redactado en función de las propuestas que hemos oído de todos los sectores. Porque si hay un común denominador en todos los sectores, que es una reforma a la parte orgánica de la Constitución, a la arquitectura de poder, para asegurarnos los ciudadanos una mejor democracia, un Estado de Derecho, la justicia, que no haya impunidad. O sea, todas esas cosas se repiten y hay mecanismos diferentes para llegar ahí, pero los objetivos son los mismos. Entonces estamos tratando de llegar a un acuerdo nacional alrededor de esos objetivos para que todos nos podamos sumar y eliminemos la desconfianza que tenemos entre todos, ¿no? Uh-huh. Carlos Ernesto, sabemos que te tienes que ir. Guido, ¿tienes alguna pregunta adicional? No, nada, está todo muy claro, y es lamentable que el Tribunal Electoral, en vez de estar cumpliendo su misión, que es la de facilitar el ejercicio democrático permanente que debe hacerse en una sociedad que aspira a mejores días, lo que parece que está tratando de hacer es obstaculizar ese ejercicio y obstaculizar que las personas puedan emitir libre y gratuitamente su opinión con respecto a un tema tan importante como es el de si se quiere o no se quiere convocar a una asamblea constituyente, haciendo uso quizá del único artículo de la Constitución que le otorga poder a la ciudadanía. Esa es la conclusión a la que yo arribo después de escuchar a Carlos Ernesto. Yo solo quisiera agregar antes de despedirme que de todos modos, indistintamente a lo que suceda, nosotros vamos a seguir adelante y le pedimos a la población que nos ayude, porque sabemos que la mayoría de los panameños están a favor de llamar a una asamblea constituyente, de salir de este impasse en el que estamos, porque si no nos vamos a hundir, y que lo pueden hacer apoyándonos a través de la página web nuestra www.panamadecide.org. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Ernesto. Gracias, Carlos Ernesto. Vamos a un cambio. Vamos a un cambio. Ya volvemos. Volvemos con más. Estamos de regreso con más. Mr. Guido, hoy es viernes de poemas. Tírate uno ahí. No. Mira, yo creo que hay que hablar de temas puntuales, que son importantes y tratar de aclarar conceptos. Porque en medio de la pandemia y de la gestión que se hace por diferentes países para lograr vacunar a la mayor cantidad de población, han surgido una serie de alarmas y alertas que cuando se transmiten mal, pues causan más alarma y más alerta que la necesaria y que la deseada en la población. Y yo he palpado eso porque veo personas que me han consultado sin yo ser especialista en el tema, pero como ven que estamos en este programa opinando sobre eso, sobre la tercera dosis que supuestamente requeriría la gente de Pfizer. La vacuna de Pfizer-BioNTech. Realmente yo lo veo desde el punto de vista de que no es una tercera dosis, sino un refuerzo, que es lo mismo que pasa con todas las vacunas. Todas las vacunas, por lo general, la de la influenza, tiene un refuerzo, que es dependiendo de la capacidad de generar anticuerpos. Yo y creo cuánto que esa duran semántica, los tercera dosis y refuerzo, me parece que es la misma cosa. Es la misma cosa, entonces no hay por qué causar alarma. Entonces dice la gente, pero es que es un negocio. Y bueno, sí, para las farmacéuticas que producen la vacuna, pues la producen y sí, genera una y esas son las cosas que ganancia. también pasan y es normal porque se va investigando en el camino. Necesitamos una vacuna rápido. Se tuvo rápido, dentro de todo. Así Después es. de muchas muertes, sí es verdad. Así que rápido es un término muy subjetivo, pero las cosas van avanzando de acuerdo a los resultados. A la dinámica del proceso. Claro. ¿no? Que es un proceso nuevo porque es una enfermedad nueva. Mira, y yo Ahora, entiendo lo las que ha aprensiones dicho, de las personas. Yo las entiendo porque es una vacuna nueva y, por ejemplo, cuando hubo la noticia hace 2 semanas de que Pfizer era efectiva por lo menos por 6 meses, y no,
es porque a los 6 meses estudiaron y dijeron, bueno, sí, esta es efectiva por estos 6 meses. Por lo menos 6 meses, claro, los 6 meses que han transcurrido. Estos 6 meses que han transcurrido hemos sido efectivos. Eso no significa que si hacen el examen al año, no van a decir lo mismo. Simplemente lo hicieron para verificar si a los 6 meses estaba siendo efectiva y en verdad lo es. No significa que solo va a ser efectiva por 6 meses. Así es. Entonces, bueno, con la semántica hay que tener cuidado, sobre todo en términos de estos científicos de medios. Lo que ha dicho el CEO de Pfizer es que probablemente, y señalo y subrayo probablemente, sea necesaria una tercera dosis o un refuerzo. Pero no es necesariamente. Hay que entender, probablemente es diferente de se requiere. Probablemente significa que a lo mejor no, dependiendo, porque esto está sometido a estudios y a monitoreo permanente, porque se trata de una enfermedad nueva y de una vacuna nueva también para combatir esa enfermedad nueva. Bueno, afortunadamente, Flor, para nuestros vecinos de Chiriquí, de Tierras Altas de Chiriquí, parece que ya el mal tiempo se dio. Hubo ayer, gracias a Dios, atención rápida y oportuna por parte de SINAPROC y demás estamentos de la Fuerza de Tarea Conjunta, y se evacuó a las personas antes de que sucediera una tragedia. Pero sí hubo lluvias prolongadas por mucho tiempo y hubo evacuaciones. Ya hoy parece que amaneció el tiempo mejor, incluso soleado, así que es un motivo de preocupación menos por ahora, pero hay que estar pendientes, hay que estar siempre monitoreando el estado del tiempo y que las autoridades tomen las medidas que tengan que tomar en la infraestructura de las áreas donde se produce ese tipo de eventos. Porque de eso se trata el trabajo de monitoreo de las autoridades, no se trata de nada más. Para eso los contribuyentes aportan al erario. Aportamos, que suena a comparsa. Aportamos, así es, al erario, para que funcionen las cosas. Y ayer y durante la semana que hubo mal tiempo, funcionaron como debe funcionar, con tiempo, con antelación, que no nos sorprendan. Si bien hay fenómenos que pueden suceder sin avisar, Dios no lo quiera, un terremoto, por ejemplo, por lo general los fenómenos naturales que tienen que ver con el clima son previsibles. Hay los mecanismos satelitales de pronóstico y que ayudan a la prevención. Es correcto. Mira, hoy es viernes y a mí me gustaría hacer como un resumen, balance de esta semana. Esta semana fue importante en realidad. Primero por el tema, importante para bien y para mal, ¿no? Simplemente un balance y es, primero la rendición de cuentas de Carrizo, que casualmente coincidió con la decisión de la Corte de declarar constitucionales los toques de queda. Por otro lado, tuvimos los nuevos anuncios de toques de queda, que no se eliminan, porque digo, si son constitucionales nos van a mantener encerrados hasta el 2046. De 12 a 4. Por ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo siguen las cifras. Hay algo positivo, es que los números están bajando. Eso es importante. La vacunación se ha seguido dando, no al ritmo que necesitamos, pero sí al que podemos. Y por otro lado, esta semana tuvimos también el anuncio de nuevas directoras del CENIAF, la directora y la subdirectora. No habíamos comentado. No hemos hablado mucho de eso, Guido. No habíamos comentado. La directora Graciela Maguad me parece que tiene un muy buen perfil. Muy bueno, no bueno, muy bueno. Muy bueno. Ojalá la dejen trabajar, porque la anterior también tenía muy buena hoja de vida. El problema, más allá de las capacidades, es si les sueltan las manos o se las mantienen atadas. Pero por otro lado, tienes a la subdirectora que es una policía. Entonces yo no entiendo, no me cuadra, porque la policía es represiva y el CENIAF es preventivo. Entonces, a mí eso me hace mucho ruido. Es una subcomisionada de la policía. Sí, eso no me cuadra. A mí no me cuadra eso. De la policía de niñez y adolescencia, es cierto, pero la labor de la policía de niñez y adolescencia no es la misma labor que tiene que hacer la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia. Entonces, ni cerca, por supuesto. Esta acá es una labor técnica, preventiva, de ayuda social, de riesgo social, etcétera. La otra, si bien la policía también cumple labores preventivas, como tú bien anotas, también tiene una labor represiva. Entonces, no sé. Y ya bastante los han reprimido. Como que el mensaje que se manda
Es incorrecto, no, es incorrecto. No es el correcto. Y también hay que recordar que este gobierno ha estado mega militarizado y mega inclinado hacia el tema policial. Entonces a mí esto me hace ruido. Me hace ruido no solamente por lo que hablamos, sino por esto que acabo de decir. Esta semana también siguieron los abusos en Tocumen. Pasó una semana completa, Guido Rodríguez, y todavía el ministro de Turismo no sale a dar la cara por las cosas que están pasando en Tocumen y que afectan directamente al turismo. Porque yo te voy a decir una cosa. Si yo llego a un país en el que me obligan a hacerme una prueba cuando ya tengo una hecha, muchas veces sin tener la plata, cuando yo tengo una reservación en un hotel y ellos obligada, a pesar de que traje mi prueba negativa y me hicieron una negativa, me mandan a un hotel. Diferente al que tenía. Diferente al que yo tenía la reserva. Y me mandan con unos desconocidos. Y me meten ahí 5 días presa, porque eso se llama presa. Privada, sin poder privada salir, de la libertad. como te guste decirlo, ¿verdad? Bueno, Es y después te es hacen... el término correcto. Bueno, está bien, pues, pero para mí es presa y presa es. Entonces, escúchame, a los 5 días me hacen, Guido, una prueba y no puedo salir hasta que me llega el resultado de esa prueba. Y yo no sé si les comenté acá, alguien me escribió que tenía 11 días ya en el hotel hospital. Una persona de Chile que tenía ya 11 días en el hospital. ¿Por qué? Porque no le habían dado el resultado de la prueba y sin el resultado de la prueba no puede salir. No te vas. Así que no son 5 días, son más. Si yo fuera este turista, adivinen cuántas veces volvería a ese país. Más nunca en mi vida. No, y el tema no es que no vuelvas, el tema y es le voy a que decir a echas todo el el que cuento. alrededor, Así es. no voy a dejar que nadie vaya a ese país. Echas el cuento y un turista inconforme es mortal para la promoción de cualquier país. Y a mí me indigna dónde están las autoridades en este país. O sea, que es que Paco Sucre manda, pues. Paco Sucre es el presidente de este país. Mira, a propósito del fallo de la Corte, ayer me mandaron el fallo completo. ¿Te leíste las ponencias? Con los 3, bueno, la ponencia 1, que es la del fallo, firmada y endosada de Carlos Alberto Vázquez Reyes, firmada y endosada por... Y me leí los salvamentos. Arrocha, Russo. Tengo que decir que el salvamento que me pareció mejor sustentado... El de Olmedo Arrocha. El de Olmedo Arrocha. Sí. Sin duda alguna, me parece que Olmedo Arrocha dio en el clavo. Sí. Los otros manifiestan su inconformidad y de manera muy escueta dicen que es que se ha debido hacer por otra vía. Olmedo Arrocha profundiza, incluso invoca las convenciones internacionales de derechos humanos que tienen que ver con el derecho al libre tránsito, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, convoca, cita fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular, de manera pues que de alguna manera ese salvamento de voto invita, en este caso creo que fue Julio Linares Franco el que demandó el decreto de toque de queda, al que obedeció esta respuesta de la Corte, le queda la ventana y la posibilidad de asistir a los tribunales internacionales de justicia para hacer valer claro, ya agotó la instancia nacional. Vulnerado porque ya se agotó la instancia nacional. Bueno, hubo otros temas, Guido, esta semana que me parece destacable, y es primero el anuncio de las clases semipresenciales que van a arrancar en junio. ¿Ok? Eso me parece importante en esta semana. Lo otro mega importante es la presentación de la vista fiscal de Odebrecht. Sí, están todavía terminando de verificar la foliación para que no tenga que ser devuelto por el tribunal respectivo, por el juez liquidador de causas penales, juzgado liquidador de causas penales. Pero ya esto es un gran paso cuando un caso estaba prácticamente estancado. Ahora va a pasar al ámbito judicial, donde ojalá le den la celeridad del caso, a donde va a ser clave. ¿Saben qué va a ser clave? La presión ciudadana. Sí, y los argumentos que se han esbozado superficiales, y ya sabemos por quiénes además, de que si les cuesta $100,000 las copias, si es que además... $100,000 es el 0.0000001 de lo que se robaron, mira. Si les cuesta $100,000 las copias, si hay un juez con capacidad de leer 1,000,000 de folios, etcétera. Oiga, eso es parte del proceso y eso no se puede obviar. Pues se demorará lo que se tenga que demorar. Querían hacer el chanchullo de sus vidas y se quejan porque el chanchullo está escrito en 1,000,000 de páginas. Proceso. Además, no tienen que pedir tampoco todas las fojas del expediente. Pueden hacer una selección. Que se van a demorar seleccionando. Sí, claro. Ese es parte del proceso. Bueno, pero si quieren agarrarse los 10 centavos, que pobrecitos no tienen. Ese es parte del proceso. Ojalá en el futuro cercano, ya hay la tecnología, en la Fiscalía de Cuentas nuestros expedientes todos eran digitalizados.
Los abogados llegaban y traían un CD, nosotros le copiábamos el expediente. ¿Y les costaba? No, cero, gratis. Ah, bueno, como debe ser. Pues, gratis. Okay. Otras cosas de esta semana. No le trasladamos el costo de la licencia al contribuyente, como el pretenden Tribunal hacer Electoral. otras instituciones. Otras instituciones no, Guido. Tribunal Electoral. Ya, las cosas con sus nombres, oye. Bueno, otras cosas importantes de esta semana antes de que nos vayamos, que ya va a empezar Conéctate con la Estrella. Lo único que tendremos de educación. Hasta el 31 de mayo. Por ahora, papá. Espera y verás. Bueno, otras cosas importantes. Supimos de más delaciones. La favorita mía es la de Pipo Virsi, que está demasiado viejo para ser lo ingenuo que dice ser, ¿no? No, pues el tío Pipo se pasa. Se pasa, está pasadísimo. Bueno, otra cosa importante. Entre eso y se nos fue la mano en transparencia de Callito García. Fueron las Callito dos García. ridiculeces más grandes esta semana. Bueno, y una más, dos cositas más que pasaron esta semana. Rómulo tiene inscripciones el domingo de CD. Martinelli tuvo la fiesta esa que ya hablamos hoy. El Jolgorio, ¿dónde fue? Yo no sé. El nuevo yo no voy a esos lugares. ¿Dónde fue? No voy. El MINSA brilla por su ausencia. Como siempre. Para sancionar a los infractores. Pasó lo del Tribunal Electoral que ya conversamos hoy. Y el nuevo Partido Torrijista Revolucionario le pidió permiso al Tribunal Electoral para empezar a recoger firmas. Y lo más lindo de la semana fue que Fábrega recibió su bullita en el Parque Andrés Bello. Eso hay que decir las cosas positivas también. ¿Ves? Guido, se nos acabó el tiempo, te veo como mudo, despídete ahí. No, bueno, nos vemos, que tengan un feliz fin de semana, cuídense, el virus sigue ahí, la pandemia sigue ahí, y usted sintonícenos el lunes a las 8 de la mañana. Por Cuarto Poder. ¡Chao! Hasta luego.